Hola a todos. Hoy día hablaremos sobre la socialización del cachorro. Es importante cuando el cachorro llega desde los 2 meses hasta los 4 meses, es importante socializarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos hacer ciertas actividades para poder mejorar o poder desarrollar lo que se llama el imprinting o lo que se llama la socialización del cachorro. En este tiempo necesitamos primero saber qué cosas necesita el cachorro cuando llega a casa. Es importante. Lo que les cuento aquí es a través de mi experiencia, nada más. Las fotos o todos los videos que yo tengo es parte de mi experiencia y eso los comparto con ustedes. Miren, en los juguetes es importante tener una variedad. Yo siempre digo que más o menos de 11 a 25. ¿Por qué ese número? Porque a veces hay dos lugares que el perro está al mismo tiempo, primer, segundo piso, en la sala o en el cuarto, o en el balcón, o si no, en otros lugares, y tiene que tener los juguetes, no vamos a salir de un lugar a otro llevando. Entonces, aquí ustedes verán animalitos que son rellenos, ¿no? Unos huesos de plástico, como los que ven acá, estos tres abajo, de diferentes sabores, una pelota, que es importante a veces para que ella juegue, otros huesos de plástico, unas llaves que son de plástico también. Entonces, un nudo. Cuanto más juguetes tenga, menos, o sea, morderá más estos juguetes, jugará más y se olvidará en cierto punto de los objetos de casa, como zapatos, muebles, medias, etc. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué más debemos tener? Aparte de los juguetes, de nuevo, máximo unos 25 divididos en dos, lo que sea, 13, 12, ¿no? Debemos tener un pañal. Yo al perro, al cachorro, le enseño a hacer en un pañal, dependiendo del tamaño. Si es un tamaño grande, un animal o un perro grande, máximo llegará a los 4 meses. Si es un perro pequeño, puede quedarse más tiempo en el pañal. Vivimos en una casa que tiene patio, no tiene patio, o si vivimos en un departamento. En el departamento es difícil, a veces si vivimos en un piso muy alto, de sacarla o sacarlo a orinar. Entonces esto nos va a salvar de mucho. Este pañal o un pad, lo que le llamamos, ¿no? Esto es lo que yo hice para mi perro. ¿Por qué? Porque ella mordía los pañales, jugaba con ellos. Entonces, lo que hice es comprar esa bandeja, ya la venden aquí en Estados Unidos, y esa reja también. Entonces, fue más fácil para mí que ella orinara ahí y se olvidara de estar jugando con el pañal, ¿no? Es importante en la caja. Le llamo Mary Kennel, este se utiliza para viaje y este de acá lo utiliza porque es mucho más abierto para que pueda ver el cachorro. Yo lo utilizo dentro de la habitación, nunca lo dejo en el corral. Ya les voy a enseñar cuál es el corral. En esta caja podemos dejarlo al perro que duerma en la noche con nosotros y durante el día pasa en el corral. Ese trapito o paño o manta de seguridad viene con el olor de los cachorros o de los hermanos o de la madre. Es importante. Si es un buen criador, él sabrá, o ustedes le pueden decir, mira, tengo este paño, tengo esta camiseta, tengo este juguete de peluche, por favor lo puedes juntar con sus hermanos. ¿Por qué? Cuando él viene a casa por primera vez, trae ese olor en ese juguete o en esa manta. Entonces, por el resto de los 2 meses que siguen, siempre va a recordar esto. Siempre va a recordar de que esa manta le recuerda a los hermanos. O cuando ella ya o él se acostumbre a ustedes pueden agarrar una camiseta, un pantalón de ustedes y siempre dejarlo cerca a él, que no tengan contacto, que lo pueda morder, sino para que se acostumbre al olor de la persona, ¿no? Esto lo utilizamos mucho acá, que es cada vez que se orina, echamos en el lugar, es para que neutralice el olor de la orina y no se vuelvan a orinar. Funciona, pero hay otros tipos. Si no lo tienen en casa, pueden hacer una mezcla de vinagre con bicarbonato o en fin, hay productos naturales ahora.
Eso es lo que ustedes necesitan. En los próximos capítulos hablaremos sobre, por ejemplo, el collar o la identificación o un arnés para que puedan pasearlo, pero desde los 2 meses a los 3 probablemente no van a salir hasta que termine un par de vacunas que ellos necesitan. Aparte de todas las vacunas que él tiene, necesita la vacuna de la socialización. Muchos veterinarios no lo recomendamos, pero es muy importante. Un perro sin socialización no será un buen cachorro.